Bueno, mis amigos, tengan todos ustedes pero muy buenas noches, un feliz sábado. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que estuvimos realizando hace 2 semanas atrás sobre Ellen White y su inspiración, ¿sí? Si este caso es inspirada por Dios o por Satanás. Bueno, ya vimos que es inspirada por Dios verdaderamente, aunque hay algunos que pueden tener ciertas dudas. Así que hoy día vamos a profundizar un poco más sobre cuál es la obra o el objetivo de Dios para nosotros acerca de Elena White. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con una oración para que esta reunión sea dirigida por Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que tú nos regalaste para poder prepararnos para tu día santo. Señor, en esta hora quisiéramos dedicar nuestro corazón, todos nuestros afectos, nuestra mente hacia ti y hacia el estudio que vamos a realizar. Quiero esconderme en Cristo para que sea su voz la que hable, que sean sus palabras las que salgan de mi boca, que sea tu Espíritu Santo el que dirija todo para que podamos tener esa sabiduría y discernimiento para poder aceptar lo que es verdad y desechar lo que es mentira. Danos humildad, Señor, para poder derribar preconceptos, para poder entender cuál es tu buena voluntad para nosotros en esta hora. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amigos. Por ahí a lo mejor se va a escuchar una vocecita de un pequeño que anda mi hermanito ahí dando vueltas, así que, bueno, les dejo el aviso de antemano. Muy bien, ustedes ya saben, micrófonos silenciados. Yo voy a proceder a compartir pantalla. Veo que se me cerró el PowerPoint, pero no importa. Muy bien. Elena de White. Sí, lo que estuvimos estudiando la semana pasada. No quisiera avanzar sin antes repasar algunos de los versículos que estudiamos hace 2 semanas atrás, para que quede claro que, bueno, esto es netamente inspiración divina, o sea, todo el espíritu de profecía está en comunión con lo que es la palabra de Dios, no se contradice en ningún punto. Así que vamos a pasar primeramente a esto. Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice aquí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sabemos que el dragón es Satanás, la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego Apocalipsis 19:10 nos menciona cuál es el testimonio de Jesucristo, porque la Biblia se explica a sí misma. Y aquí encontramos: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, entonces el testimonio de Jesús que se menciona en Apocalipsis 12:17 es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, se menciona que iba a haber un pueblo al cual Satanás le iba a hacer guerra, que iba a haber un pueblo, una iglesia, que iba a tener la contrariedad de Satanás y que iban a guardar los mandamientos de Dios, iban a tener el espíritu de la profecía. Y bueno, encontramos en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y segunda de Pedro 1:21, donde dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también en Efesios 4, que nos menciona cómo Cristo, como Dios, Cristo instituye diferentes dones para su iglesia. Y entre ellos el don de profecía, veamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Esto lo vamos a profundizar hoy día porque vamos a ver un par de citas donde se habla acerca de la edificación de los santos, la edificación de la iglesia del pueblo de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Ya vimos que la ley son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, se vuelven a repetir. Y también el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Por lo tanto, si no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido o porque están en oscuridad espiritualmente hablando. Cualquier doctrina que vaya en contra de la ley y del espíritu de profecía está en oscuridad. O sea, no viene de Dios. Muy bien, y aquí comenzamos con algo controversial, porque en realidad Elena de White no es importante aquí. O sea, ella no tiene para nada una importancia en realidad. Y muchos dirán, ¿cómo no va a ser importante Elena de White? Bueno, déjeme explicarme. Vamos a ver cómo antes de Elena de White hubieron otros que fueron llamados a este rol profético, pero que rechazaron el llamado. O sea que si ellos hubieran aceptado el llamado, hoy día lo que sabríamos de Elena de White es que fue la esposa de Jaime White y nada más. Porque otro hubiera aceptado el rol profético y el don profético que Dios quería darle. Pero ellos rechazaron el llamado. Vamos a ver quiénes son. Tenemos a William Foy. William Foy fue un pastor afroamericano de la Iglesia Bautista de la Libre Voluntad. Nació en el año 1818 y falleció en 1893. Una reseña histórica. En 1842, estando a punto de ordenarse como ministro, tuvo dos visiones. Comenzó entonces a relatarlas por el área de Nueva Inglaterra, tomando contacto con los grupos de seguidores de William Miller, pero con el tiempo dejó de relatarlas. Muy bien, vemos aquí, por X motivos, no sabemos por qué, William Foy deja de relatar estas visiones. Luego, Ellen White habla sobre William Foy un poco y sobre, bueno, si ustedes lo pueden encontrar, no recuerdo el libro específicamente, si no me equivoco es las notas biográficas de Elena de White. Ahí nosotros encontramos muchas cosas que sucedieron históricamente y ella menciona y relata cómo William Foy escuchó a Elena predicando en el púlpito y él empezó a saltar de alegría y alabando a Dios porque eran las mismas visiones que él había recibido, pero que después él no siguió recibiendo visiones porque dejó de relatar esto. Por lo tanto, rechazó el llamado. Pero aún así alabó a Dios y verdaderamente fueron visiones, las de William Foy, que yo las he leído un poco y son visiones maravillosas y muy parecidas a las que recibió Elena de White. Tienen otros detalles que las de ella no tienen, pero sí son muy buenas. Una de esas visiones creo que duró algo de 12 horas. Imagínense estar 12 horas en visión, así como el estado de él, dicen que fue similar al de Daniel cuando se le presenta el ángel, ¿verdad? Muy bien, continuando, hubo otro personaje que también rechazó el llamado, que su nombre fue Hazen Foss. Muy bien. Hazen Foss, se lo recuerda aquí, yo esto lo saqué directamente de las
de las notas de los fideicomisarios de Elena de White y todo lo que conlleva eso, dice que se recuerda a Hastings como el cuñado de Mary, o Mary. Mary era la esposa de Samuel Foss, y se lo recuerda como un hombre de delicada apariencia, porte agradable y educación. ¿Sí? Era un hombre educado, instruido. Antes del 22 de octubre de 1844, había tenido una visión que describía el viaje de los adventistas a la ciudad de Dios, y se le instruyó acerca de que hiciera pública esta visión junto con mensajes específicos de advertencia, pero declinó hacerlo. Él vio en una visión que aparecían 3 plataformas de verdad que iban a preceder a la segunda venida de Cristo. Si ya nos podemos imaginar cuáles son estas 3 plataformas, ¿sí? Con lo que hemos estudiado de los mensajes de los 3 ángeles. Pero como Heisenfoss creía que Cristo venía en 1844, dijo, no, o sea, falta muy poco para que venga Cristo, no hay tiempo para este desarrollo de 3 nuevas verdades, no puede ser. Y él declinó de dar este mensaje. Después del 22 de octubre, sintió que había sido confundido por su visión anterior. En su segunda visión, se le advirtió que si no era fiel en relatar la primera visión, se le quitarían la visión y la responsabilidad y serían dadas a alguien con aptitudes mucho menores. Heisen continuó temiendo el posible ridículo y rechazo por parte de sus compañeros milleritas. Finalmente creyó haber oído una voz diciendo: tú has contristado y ahuyentado al Espíritu del Señor. Tremendo, tremendo lo que le pasó a Heisen, porque vamos a ver que verdaderamente él siguió en contacto con Elena de White más adelante. Miren lo que dice aquí. Atemorizado ante esta perspectiva, convocó una reunión para relatar la visión, pero después de varios intentos infructuosos para recordarla, declaró: se ha ido de mí, no puedo decir nada, el Espíritu del Señor me ha dejado. Algunos asistentes informaron que esta fue la reunión más terrible en la que jamás hayan estado. Qué fuerte ese momento, imagínense estar allí y verdaderamente él tuvo las oportunidades una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero ya cuando él quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. Y después de esta experiencia, Heisen encontró a Elena en Poland, Maine. Aunque invitado a la reunión, él permaneció fuera de la puerta cerrada, aunque lo suficientemente cerca como para oír su mensaje. Al día siguiente le dijo a Elena: el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo y yo rehusé, después de que se me dijo cuáles serían las consecuencias. Fui orgulloso, no me resigné al chasco. Le oí hablar a usted anoche y creo que me han sido quitadas las visiones y le han sido dadas a usted. No se niegue a obedecer a Dios, porque será a riesgo de su alma. Yo soy un hombre perdido. Usted ha sido escogida por Dios. Sea fiel en hacer su obra y recibirá la corona que yo podría haber tenido. Verdaderamente fuerte la experiencia de Heisenfoss, porque por lo que sabemos, hasta ahí llega su vida religiosa, no sabemos más allá, pero ese es el peligro que corremos al rechazar el mensaje que Dios nos da para brindarlo a otros. Tanto mensaje profético como también en cuanto a mensaje, porque un profeta obviamente tiene una responsabilidad mayor que un laico o que, no sé, un pastor, pero nosotros también tenemos en cierta parte ese rol profético, porque si nosotros relatamos las profecías a la gente, las profecías sobre lo que se viene, sobre la ley dominical, sobre el tiempo de angustia, sobre la segunda venida de Cristo, nosotros también estamos profetizando aún sin ser profetas. Y esa es la mayor expresión de amor que nosotros podemos llegar a tener con un hermano, un amigo, un familiar, incluso con alguien que no conocemos. Y el no hacerlo
sería entristecer al Espíritu Santo y también que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Es algo, una experiencia muy fea de vivir, yo me imagino. Y bueno, y aquí vemos que ella aceptó el llamado. Como ya lo vimos, ella fue llamada a ese rol profético a los 17 años. Elena G. de White no es el punto central de esto. Ella no debería importarnos demasiado, ya que ella solo fue el medio que Dios utilizó para llevar a cabo su obra, para hablarnos. Si no hubiese sido ella, Dios habría escogido a algún otro, como lo hizo. No fue William Foy, bueno, descartado. No fue Hazen Foss, descartado. No hubiera sido Elena de White, hubiera sido otro personaje, pero el mensaje de Dios hubiera llegado de todas formas. Por eso no es importante en sí Elena de White y decir, no, es que Elena de White fue una profeta. No es importante ella, lo importante es que Dios habla. Y estoy feliz también de que ella permitió que Dios hablara. Porque ya sea por Mateo, Marcos, Lucas, Juan o por el deseo de todas las gentes, es lo que Dios dice. Y eso es lo que debería importarnos. Muy bien. Vamos a leer una cita bastante importante y vamos a ir avanzando un poquito rápido. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Amigos, si hay una cita que relata los últimos, yo diría, 70 años de la Iglesia Adventista, es esta. Estamos siguiendo el consejo de Dios, el consejo inspirado de Dios que nos dio a través de Elena de White en estos últimos 70 años, en cuanto a la obra médica y temperancia, por ejemplo. Voy a dar simplemente dos ejemplos. Obra médico y temperancia. Ella mencionó que en toda ciudad relativamente grande debería por lo menos haber una clínica donde un médico y un pastor trabajaran juntos, con el mismo salario, tratando a las personas y trayéndolas a Cristo. ¿Esto se está realizando hoy en día? Muy bien. La educación adventista. Segundo punto, la educación adventista, cuyo modelo fue implantado en Avondale, o Avondale, no sé, no está Javier para que me corrija mi inglés. Bueno, fue implantado en Avondale, luego fue replicado en Michigan, pero el proyecto fue desechado en ambos sitios. Entonces se implantó en Tennessee, en el Madison Institute. Si quisieras conocer cómo debería de funcionar la educación adventista según la inspiración divina, aquel era el modelo. Hoy día ya no quedan ni rastros de eso. Y luego nos preguntamos por qué la juventud adventista pierde la fe y el interés en Dios. El programa de estudio y trabajo, desplazado, de agricultura, irrelevante. Y podríamos seguir y seguir dando ejemplos durante toda la noche, pero yo creo que está bastante claro. Es fácil malinterpretar a un profeta, amigo. Por ejemplo, Pablo y el tema de la ley y de la gracia. ¿No ha sido malinterpretado en varias corrientes teológicas y evangélicas? Bueno, la semana pasada ya vimos acerca de los dos pactos y cuál es el verdadero significado de los dos pactos, gracias a nuestro hermano Javier que permitió que Dios hablara a través de él.
que nos brindara un poco más de luz respecto a este tema. Si estuviera vivo Pablo, diría, no sé, a lo mejor, según mi pensamiento, ¿no? Debería haber redactado de una mejor forma las cartas que les escribí. O sea, no entendieron para nada el concepto. Están anulando los mandamientos de Dios. Eso no fue lo que yo escribí. Pero es fácil malinterpretar a un profeta para que diga lo que yo quiero que diga, ¿no? Manipular la Biblia. Ellos no reciben instrucciones sobre cómo redactar las visiones o las revelaciones. Solamente son inspirados por el Santo Espíritu y lo hacen lo mejor que pueden en palabras comprensibles para nosotros. Y una de las citas más malinterpretadas, porque hay muchas citas que han sido malinterpretadas de Ellen White, nosotros lo sabemos, sobre todo las que hablan sobre el poner fechas y el contexto en el cual lo está hablando, poner fechas para la segunda venida de Cristo, estoy hablando. Pero hay una cita fundamental que ha sido malinterpretada, la cual es esta. Se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor ha enviado una luz menor para conducir a hombres y mujeres a la luz mayor. Ahora, ¿qué entienden ustedes por luz mayor y luz menor, luz menor, luz mayor? Luz menor, ¿será que es menos importante o menos relevante o no tan inspirada por Dios o no inspirada por Dios de opinión propia? ¿Qué significará luz menor? Vamos a ver otra cita. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer las mentes a ella, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Muy bien, aquí textualmente ella está diciendo de que no hay verdades adicionales, sino que Dios simplifica por medio de los testimonios, de los escritos de Ellen White, las grandes verdades ya dadas. O sea, no se echa nada por tierra, sino que en verdad se realzan estas verdades y se simplifican. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado que quizás leyendo Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nosotros sí podemos llegar a ser conmovidos en algún punto porque son libros maravillosos, pero al leer El deseado de toda la gente, o sea, es impactante, atrapante, uno está ahí, puede estar horas leyendo ese libro y no te aburre verdaderamente porque es como entrar en la vida de Cristo en primera persona. Es maravilloso. Y bueno, y también otra cita que dice, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Esto es algo revelador, porque a través de los testimonios es que Dios nos está instruyendo, pero no dice que es una luz menor. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo entiende esto de luz menor, luz mayor? Bueno, yo lo quise hacer como simplificar en un pequeño esquema para que se pudiera entender. La pregunta de Dios, para que podamos entender un poco el razonamiento a lo largo de la historia, yendo a un razonamiento lógico, sería la siguiente la pregunta. ¿Cómo comunico a quienes han caído en el pecado
¿Cuál es mi voluntad para ellos en un modo que puedan entender? Porque si hablo mediante truenos, solamente van a postrar su rostro en la tierra, se van a atemorizar y no van a captar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elige a un hombre, elige a Moisés, el primer profeta escritor, y transmite las ideas de Dios en un lenguaje humano. Y Moisés recibe el mensaje directo de Dios y lo transmite en un lenguaje humano para que lo podamos entender, para que el pueblo lo pueda entender. Entonces, allí tenemos el primer mensajero. Pero la voluntad de Dios dejó de hacerse muchas veces, de modo que tuvo que recurrir al plan B, al C, al D y a muchos más. Porque si de lo contrario, si el plan de Dios se hubiera mantenido firme siempre, y si se hubiera hecho caso a lo que se le dijo a Moisés, la Biblia que nosotros tendríamos hoy en día solo serían 5 libros. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y quizás Job, porque también fue escrito por Moisés. Pero sería una Biblia muy angosta, sí, muy pequeña, porque allí estaba toda la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, ¿por qué Dios habló de nuevo? Porque no siguieron a Moisés, le malinterpretaron. ¿Y luego qué pasó? Habló por Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero ahora ellos tienen 2 tareas. La primera tarea es decirnos lo que Dios les comunicó. Y la otra sería ser probados por Moisés, porque ya tenían una escritura antigua. Esa era la autoridad, esa era la luz mayor, los escritos de Moisés. Pero ahora aparece Isaías, imagínense en ese momento que aparece Isaías, y cuando habla él, en ese momento la gente empieza a dudar, y para poder saber si es que lo que él está diciendo viene de Dios o no, tuvieron que ir a los escritos de Moisés y corroborar que lo que dijera Isaías estuviera de acuerdo a lo que decía Moisés. Entonces, en este caso, una pregunta simple. Cuando Isaías habla, ¿quién es la luz mayor y quién es la luz menor? Evidentemente, Moisés es la luz mayor, e Isaías o Jeremías o Ezequiel son las luces menores, cada uno de su época. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron probados por la luz mayor, pero esto no funcionó. No funcionó porque vemos que luego cuando Cristo aparece, no lo reconocieron, porque si hubiera funcionado, que hubieran entendido los escritos de Isaías, por ejemplo, y Isaías 53, así de simple, solo ese capítulo, hubieran visto a Jesús y se hubieran dado cuenta de decir, wow, verdaderamente aquí está cumplida la profecía de Isaías 53. Pero la dureza de sus corazones no les permitió ver. Entonces llegan los apóstoles. Llega Pablo, que fue el que escribió más cartas, pongo solo a Pablo porque fue el que más escribió dentro del Nuevo Testamento. Y estos apóstoles son probados, ¿por qué? ¿Cuáles eran los escritos que tenían en la época después de la muerte de Jesús? Y bueno, cuando vivía Cristo también. La ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Luego cuando escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Judas, Santiago, cuando escribieron ellos, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Las personas que ya tenían los antiguos escritos, corroborar que lo que ellos dijeran estuviera de acuerdo con la escritura antigua, porque no contradice. Y si se hubiera contradecido, por lo tanto, no hubiera sido algo de Dios, porque la otra luz ya había sido probada, ya era luz mayor. Por lo tanto, aquí en este caso, la luz menor sería Pablo, los apóstoles, y la luz mayor sería la ley, los profetas. Y bueno, Pablo se lo dijo a los bereanos, ¿verdad? Que eran mejores que los de Tesalónica porque corroboraban todo lo que decía con la escritura antigua. Por lo tanto, luego, vamos a la actualidad,
bueno, actualidad, hace 150 años atrás, Dios levanta nuevamente un mensajero para su pueblo, una nueva profeta, Elena G. de White. Ya vimos que intentó levantar a este profeta 2 veces antes, con William Foy y con Hazen Foss, y ninguno de los dos quiso. Y llegamos a Elena de White, que ella aceptó el llamado a ser profeta y a comunicar el mensaje de Dios hacia el hombre. Pero aún así, ella tiene que ser probada por la luz mayor. ¿Cuál es la luz mayor? Y ahora tenemos el compilado de la ley, los profetas, los salmos y todos los escritos de los apóstoles. Y así es como se compone la luz mayor. Y la luz menor, para esa época, ya sería Elena G. de White. Pero eso no quiere decir que sea menos importante. ¿Es menos importante Isaías que Moisés? ¿O Pablo que Jeremías? Para Dios es igual de serio lo que le habló a Pablo o a Elena. Y eso es lo que significa luz menor y luz mayor. No tiene nada que ver con el valor, con la autoridad, con la inspiración o importancia, sino en verdad con el propósito y su función. Un ejemplo gráfico simple para que podamos entenderlo. Los barcos transoceánicos, por eso pongo esa foto del barco ahí para mantenerlos entretenidos viendo la imagen por mientras. Los barcos transoceánicos tienen obviamente capitán, marineros, toda su tripulación. Y el capitán, cuando van en alta mar, es el que toma las decisiones, es el que dirige el rumbo del navío. Pero al llegar a puerto, a punto ya de entrar a puerto, entra a bordo el piloto que conoce el puerto. Porque no vamos a pedirle a un capitán de alta mar que está yendo a diferentes puertos todo el tiempo, que se conozca cada puerto y que sepa cómo es el fondo marino, ¿verdad? Pero sí hay un piloto que conoce dónde están los peñascos debajo del mar, dónde están los arrecifes, conoce. Entonces, él es el que guía el barco a un puerto seguro para que puedan descargar, desembarcar, etc. Por lo tanto, así podríamos entender también luz menor y luz mayor. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido lo que ha guiado el barco transoceánico a través de toda su peregrinación en todo el océano. Pero ya estamos a punto de llegar a puerto. Por lo tanto, Dios estimó conveniente traer un piloto que llevara el barco a un puerto seguro en el último tramo. Y esas son las revelaciones que Dios le dio a Elena de White. Muchas veces se nos dice que, y pastores carismáticos, que no voy a decir nombre, la verdad, porque no quisiera llevar la semilla de la discordia, todo lo contrario, yo quiero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero sí, yo he escuchado de pastores que dicen que la iglesia adventista y sus doctrinas fueron fundadas únicamente con el estudio de la Biblia, solo con el estudio de la palabra de Dios. Así se fundaron las 28 doctrinas del adventismo. Muy bien. Vamos a ver esta cita, ¿qué dice? Bueno, aquí está hablando, los pongo en contexto, cuando se estaba estudiando al principio del ministerio, luego del Gran Chasco, se estudiaban distintas doctrinas sobre el sábado, sobre la existencia del infierno o no, o sobre cómo vendría Cristo, si tocaría la tierra o no, si todos lo verían o no. Todas estas cosas ellos estaban estudiando. Sí, se juntaron los pioneros de la iglesia a estudiar durante muchas horas, pasaban noches enteras estudiando la Biblia, y Elena de White obviamente estaba entre ellos, porque también ella es de las pioneras de la iglesia, y dice que cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, y era arrebatada en visión,
y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Muy bien, vemos que ellos estaban en este estudio y llegaban momentos cuando ellos decían, no podemos hacer nada más, no entendemos, ya se ofuscaban, quizás pedían a Dios la inspiración divina, pedían al Espíritu Santo, pero ellos ya se cerraban sus entendimientos, y en ese momento Elena de White era arrebatada en visión y Dios le mostraba la verdad. Tremendo. Dice, durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. O sea, para más remate, ella no entendía nada de lo que estaban hablando. Era como, no sé, para mí que se pongan a leer la Biblia al lado mío, pero en ruso. Yo no voy a entender nada de lo que están diciendo. O sea, verdaderamente no podría entenderlos, porque yo no hablo ruso. De la misma manera, Dios cerraba el entendimiento de Elena de White para que ella no pudiera entender lo que se estaba hablando, porque tenía un objetivo, tenía una finalidad. Dice que esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que, en armonía con la palabra de Dios, se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Aquí netamente, por fe, aceptaban lo que Dios le revelaba a Elena de White. O sea, si debemos de imitar la fe de alguien, es la de los pioneros, porque verdaderamente solamente por fe creyeron en las revelaciones de Elena de White. Y bueno, porque se les demostraba, si ella no entendía nada. Dice, durante 2 o 3 años, mi mente continuó cerrada a la comprensión de las escrituras. En el curso de nuestras tareas, mi esposo y yo visitamos al padre Andrews, que estaba sufriendo intensamente de reumatismo inflamatorio. Oramos por él. Puse mis manos sobre su cabeza y dije, Padre Andrews, el Señor Jesús te sana. Y fue sanado instantáneamente. Se levantó y caminaba por la habitación alabando a Dios y diciendo, nunca antes vi cosa semejante. Ángeles de Dios están en esta habitación. La gloria del Señor fue revelada. La luz parecía brillar por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios. Durante todo ese tiempo, Elena de White no entendió el tiempo en donde se instauraron las doctrinas de la Iglesia Adventista, el tiempo donde se buscaron las verdades más solemnes que hoy en día todavía nosotros tenemos como pueblo de Dios. Por lo tanto, decir que Elena de White habló por su propia opinión sería decir de que una de las doctrinas que nosotros tenemos es simplemente opinión de ella. Es bastante duro, pero es así. Notas biográficas de Elena de White. Conferencia en Bolney. Aquí yo les pongo el título porque no se me pudieron copiar las ubicaciones de las citas. Pero vamos a leer esto rápido, ya sería lo último. Perdón. Nuestra primera reunión general en el occidente del estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Bolney, en la granja del hermano David Arnold. Concurrieron unas 35 personas, todos los amigos que pudieron reunirse en aquella parte del estado. Pero de los 35 apenas había 2 de la misma opinión, porque algunos sustentaban graves errores. Cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar, diciendo que estaba de acuerdo con la Biblia. Vemos que cada uno tenía sus propias ideas preconcebidas
y no se podían poner de acuerdo con nada, y que cada uno defendía lo que decía supuestamente sostenido en la Biblia. Bueno, esto también lo podemos ver hoy en día. En cuanto al mundo cristiano en general, sí, muchos dicen sostenerse en la Biblia, pero manipulándola para que digan lo que ellos quieran, o aún así quizás estando en un error por ignorancia. Pero ¿qué sucede? Un hermano sostenía que los 1000 años del capítulo 20 del Apocalipsis estaban en el pasado y que los 144.000 mencionados en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis eran los que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Cristo. Mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor moribundo, o sea, estaban por hacer la Santa Cena y estábamos por conmemorar sus sufrimientos, este hermano se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por hacer, que la Cena del Señor era una continuación de la Pascua y que debía celebrarse solo una vez al año. Esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre, pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con ello Dios quedaba deshonrado. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Los hermanos Bates, Chamberlain, Gurney, Edson y mi esposo oraron por mí. El Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. Entonces me iluminó la luz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por los concurrentes a la reunión y también me presentó la verdad en contraste con sus errores. Los criterios discordes que a ellos les parecían conformes con las escrituras eran tan solo su opinión personal acerca de las enseñanzas bíblicas, y se me ordenó decirles que debían abandonar sus errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. Esto verdaderamente, yo al leerlo, cuando lo estaba leyendo, bueno, el otro día y hoy día otra vez, verdaderamente a mí me hizo recordar mucho lo que se está viviendo hoy en día en cuanto al ministerio del cuarto ángel, porque hay muchos criterios discordes y que a ellos les parecen conforme con la escritura, ¿sí? A la gente, a los que todavía están como cegados bajo el supuesto entendimiento verdadero de la Biblia, pero, o sea, no sé si me doy a entender. Hoy en día se está llevando mucho la contraria al ministerio y sabemos que, bueno, somos partícipes del pueblo que está siendo preparado por el tercer Elías, y esto debería ser algo maravilloso que los debería poner a todos muy contentos. Pero hay gente que no está feliz con esto y que busca todo el tiempo imponer sus propias opiniones personales. Bueno, se me ordenó decirles que debían abandonar sus errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. Que hoy en día sería el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Que es el mismo del tercero en realidad. Nuestra reunión terminó victoriosamente. Triunfó la verdad. Nuestros hermanos renunciaron a sus errores y se unieron al mensaje del tercer ángel, y Dios los bendijo abundantemente y añadió muchos otros a su número. Amén. Bueno, quedan las últimas 2 diapositivas. Y estas últimas citas verdaderamente son reveladoras. Son muy reveladoras y quisiera que ustedes también puedan prestarle mucha atención, porque esto es algo que define un antes y un después en cuanto a la comprensión de los textos de Elena de White. Bueno, todos estos estudios que hemos estado haciendo sobre ello. Pero esta cita es reveladora, verdaderamente. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos
se reunían en grupos con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Muy bien, quiero que nos quedemos con la última frase. Era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Un ejemplo gráfico. Si yo me paro arriba de un edificio de 5 pisos y salto al vacío, defino o confirmo la ley de gravedad, en el caso de que existiera, porque también es una teoría, pero ¿la defino o la confirmo? ¿Sí? La confirmo, ¿verdad? Eso no es definir, eso no es descubrir nada nuevo, eso es solamente confirmar algo que ya existía. Entonces, ¿qué es definir? Cuando Albert Einstein definió la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿él qué hizo? ¿Confirmó algo que ya estaba postulado desde antes o causó o provocó una definición de ello? Lo estudió para definirlo. Verdaderamente él lo definió y es algo que, bueno, no, tampoco se ha podido comprobar hoy en día verdaderamente, pero sabemos que eso sí estaba allí. En algún momento eso fue realizado por Albert Einstein como una definición en sí. Entonces, vemos que gracias al poder de Dios que descendía sobre Elena de White, ella podía recibir esa inspiración divina y definir la verdad del error. Por lo tanto, no podemos decir que ella hablaba según su propia opinión, que ella no tenía claro las cosas, porque ella fue la profeta que Dios levantó para el tiempo del fin. Ella es la piloto que toma el barco en el último tramo y lo lleva. O sea, en verdad son los escritos de ella, no ella, porque ella ya está descansando en el Señor, pero sí nos dejó el legado, nos dejó sus testimonios. Y sus testimonios son los que nos han de llevar en el tramo final hacia el puerto para desembarcar o para embarcar, más que nada, ¿no? No sé cómo sería embarcarnos en la ciudad celestial. Y muy bien, y esto es bastante fuerte ya para concluir. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe. Los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Por oración, estudio de la palabra de Dios y por revelación. ¿Por revelación de qué? Obviamente, de las visiones que recibía ella. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado, pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Y esto verdaderamente ya, para concluir, nos deja claro que hay algo que tenemos que sí o sí entender. Perdón, me vine para acá, para la pieza, porque está mi hermanito allí. Hay algo que tenemos que entender, amigos. Hoy en día, no sé si ustedes han estado al tanto, pero se están haciendo simposios o conferencias sobre que Elena de White, bueno, ya viene de hace años, esto viene de hace años, pero sobre que Elena de White no fue una profeta inspirada del Señor dentro de la iglesia adventista. O sea, no estoy hablando de que se haga afuera. Eso no es terrible, eso no sería terrible, sería algo normal, o sea, siempre se van en contra de los mensajeros de Dios. Pero se está hablando hoy en día dentro de la iglesia adventista que Elena de White no fue inspirada por Dios, que la ley dominical no se va a promulgar como ella lo dijo, que sus profecías son profecías condicionales y no profecías
verdaderamente que se fueran a cumplir. Bueno, tantas mentiras, tantos engaños que están entrando dentro de la misma iglesia adventista que sería algo ilógico pensar de que no está pasando algo raro. Nosotros lo sabemos, pero más allá de eso, el llamado para nosotros hoy en día es a caminar conforme a esos testimonios. O sea, Dios nos ha dejado esto para que nosotros podamos utilizarlo, para que nosotros podamos vivirlo, la reforma pro salud, todo lo que tiene que ver con las profecías que obviamente nos atañen a nuestro tiempo presente y para que podamos comunicárselo a otras personas. Así que, bueno, quizás esto dé para una tercera parte porque, bueno, hay algo que definir todavía y que es por qué estas citas, las últimas que leí, por qué estas citas no se dan a conocer, por qué esto no se cuenta, por qué no se dice que en realidad las doctrinas de la Iglesia Adventista han sido puestas obviamente gracias al estudio de la Biblia y la oración, pero también a las revelaciones que recibió Elena de White. Esos son los fundamentos de nuestra fe. ¿Y por qué eso no se habla? ¿Por qué eso no se cuenta? Bueno, ya vamos a verlo la semana que viene, si Dios quiere, si Dios lo permite. Así que, bueno, solamente les pido, amigos, que sigamos orando por los líderes del ministerio, que sigamos orando por Víctor, por Fanny, por Ángel, por Javier, bueno, todos los que están ahí dirigiendo todo esto, por el hermano de Víctor también, y por el ministerio que se está haciendo ahora con los jóvenes, también que podamos seguir orando por ello, porque no se viene lo más fácil, ahora se viene lo más difícil, y que sigan orando por nosotros también, porque, bueno, seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles en nuestra propia fortaleza, y la oración es para que Dios nos siga fortaleciendo, nos siga utilizando, que su Espíritu Santo pueda ser derramado sobre este pueblo que se está preparando para poder dar el fuerte pregón. No dudemos de que Dios nos está guiando, no dudemos de que Él responde a nuestras oraciones, no dudemos de que Él nos brinda todo lo que nosotros podamos pedirle siempre que sea para nuestro beneficio. Y no dudemos de lo que Él nos ha dejado en este último tiempo. Son libros maravillosos, son testimonios maravillosos que el Señor nos ha dejado para preparar nuestro carácter, para poder estar de pie en aquel día, para poder, aunque no estemos vivos y no seamos parte de los 144,000, pero mantenerse de pie ante los que nos quieran matar, los que nos quieran llevar al sepulcro. O sea, verdaderamente hay que tener mucho valor y con nuestra propia fortaleza no vamos a poder. Así que oremos por eso, amigos. Me alargué un poco, pero bueno, vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en esta hora quisiéramos darte las gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has brindado las herramientas necesarias para poder prepararnos para tu día grande y terrible. Padre, en esta hora quisiéramos que tú nos puedas llenar del poder de tu Espíritu Santo y que ahora que estamos recibiendo este precioso sábado, un sábado más y un sábado menos para tu venida, Señor. Sabemos que todos aquellos que guardan y respetan el sábado para santificarlo, te reconocen como Dios y te reconocen como santificador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender todo lo que no entendemos. Ayúdanos a tener claridad sobre todo lo que hoy en día hay tinieblas, para que podamos dar razón de los motivos y también de nuestra fe a todos aquellos que aún son incrédulos ante este mensaje, que aún se mantienen a la verma del camino, esperando que otros más se decidan, esperando a ver qué pasa, esperando qué es lo que va a suceder. Señor, ayúdanos a nosotros a mantener nuestras lámparas con aceite para que cuando llegue aquel día no nos quedemos fuera de la puerta de gracia, sino que
entremos en por aquella puerta y podamos ser partícipes de la lluvia tardía, glorificarte en nuestras vidas, que podamos ensalzar tu honor en todo momento, Señor, y que podamos matar el yo cada día. Padre, bendice a nuestra familia. Todas estas cosas nosotros las agradecemos, Señor, y las pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.